Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las unidades de concentración de manera breve y concisa. Las unidades de concentración entonces son magnitudes que relacionan cantidades de soluto con cantidades de disolución o de disolvente. Bien, para empezar, en esta definición hay dos términos que de forma indistinta se pueden utilizar dependiendo de la literatura como sinónimos. Disolución lo podemos encontrar simplemente como solución, siendo estos dos sinónimos, y disolvente también lo podemos encontrar como solvente. Así que toda vez que nosotros hagamos alusión a alguno de estos dos términos, podemos utilizar alternadamente de forma indistinta uno u otro, ¿no? Porque son sinónimos. Entonces, aclarando ese punto, entonces tenemos aquí una representación gráfica bastante sencilla acerca de lo que es una solución o disolución, como ya te lo dije. Entonces, está formada por el solvente, que pues según la definición de solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción, pero pues ahorita te voy a explicar algo relativo con respecto a esta definición que está proporcionada en la mayoría de los textos, ¿no? Bien, y entonces aquí hay un ejemplo bastante simple donde el solvente o el disolvente, como también se le llama, es el agua. Tenemos aquí que señalan como absoluto a la sal, y hay una representación incluso gráfica de una cucharada. Entonces, la definición formal de soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción, ¿verdad? En la disolución total. Y bien, entonces sabemos que en este ejemplo, si agregamos una cucharadita de sal, pues nos podemos dar una idea que proporcionalmente hablando, pues está en mayor cantidad el agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, la sal queda definida como el soluto, ¿no? Y la mezcla de los dos componentes o de las dos sustancias, por así decirlo, pues es lo que forma una solución o disolución, como también se le llama, ¿no? Bien, por lo general se tiene la idea, de acuerdo a la definición, de que el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Sin embargo, en la práctica es muy conveniente a veces nombrar al soluto como al compuesto en cuestión o al compuesto de interés en cuestión, pues ya sea el analito que yo ando investigando o al que le ando realizando ciertas operaciones o ciertos cálculos, o el que quiero simplemente cuantificar, ¿no? Bien, y esto lo sabemos porque si nosotros miramos las etiquetas de los reactivos que tenemos en el laboratorio de química, entonces podemos ver que, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, por mencionarte un ejemplo, ¿verdad? Que se encuentra con una concentración o ensayo o contenido del 98%, tal y como lo muestra aquí esta imagen. Entonces, realmente el frasco no corresponde a enteramente el analito químicamente puro. Es decir, no hay totalmente ácido sulfúrico en este frasco, sino hay un 2% de impurezas que generalmente lo forman otros elementos y también el agua. Así que este frasco, fíjate, a pesar de ser muy concentrado y a pesar de que el analito o el soluto está en mayor proporción, no deja de ser esto una solución, ¿no? Entonces aquí es donde el término se vuelve relativo, no sé si me explico, ¿no? Porque mira, aquí el agua generalmente es el disolvente universal, ¿no? Nos podemos dar cuenta en este pequeño diagrama, ¿no? Entonces aquí hay un 2% de impurezas que seguramente ese 2% lo conforma el agua en su mayoría, entre otras sustancias, otros metales, pero el agua forma parte del solvente o del disolvente en este frasco. Entonces, aquí es donde el término se vuelve relativo, porque para efectos de cálculos, cuando yo estoy preparando soluciones o disoluciones en el laboratorio de química, más adelante voy a realizar una base de cálculo nombrando al frasco precisamente como una solución por conveniencia, ¿no? Una solución donde el soluto, pues, es el ácido sulfúrico, el cual se encuentra en mayor proporción en este frasco, ¿no? De igual manera pasa con otros reactivos, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que aquí lo tenemos. Podemos ver un acercamiento, no sé si es leíble, pero aquí en la parte de ensayo nos marca un valor del 99,44%, o sea,
casi 100, sin embargo, pues no es el 100. Y entonces ese pequeño porcentaje es de impurezas y también corresponde al agua. Además de que sabemos de que el hidróxido de sodio, pues es una sustancia altamente higroscópica, ¿no? Y es susceptible a absorber cantidades de agua en tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas impurezas posiblemente pertenezcan al agua. Entonces, esto no deja de ser una solución. Claro está, una solución altamente concentrada, ¿no? De hidróxido de sodio, donde claro está que el hidróxido de sodio es el analito en cuestión, es decir, va a ser va a ser mi soluto, ¿no? Como una base de cálculo, ¿no? Porque sería un poco absurdo pensar que mi soluto pues va a ser el agua, porque no es el compuesto de interés, no es el compuesto que yo deseo analizar o deseo cuantificar, ¿no? Generalmente el agua para lo único que se utiliza en esta cuestión de unidades de concentración y sobre todo en la preparación de soluciones, pues es para disolver, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sea el único solvente, ¿no? Por supuesto que existen otros solventes orgánicos que quizá en algún momento tengamos la oportunidad de hablar acerca de ellos, ¿no? Bien, por lo pronto y aclarado esta situación de este fenómeno relativo en cuanto a las definiciones de soluto o de solvente, dejémoslo así como yo te lo explico, es conveniente para preparar soluciones, ver estos frascos o estos productos como soluciones, al final de cuentas, altamente concentradas, donde el soluto es el compuesto que forma al reactivo como tal y el solvente es el mínimo porcentaje de impurezas que se encuentra, que en su mayor parte debe de ser agua, por supuesto, también. Entonces, no podemos quedarnos solamente con la idea de que en la definición del soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente siempre es el que se encuentra en mayor proporción. Bien, entonces eso es un punto bastante importante a considerar, sobre todo cuando se realizan prácticas de campo, ¿no? En el laboratorio, por supuesto. Bien, continuando con las unidades de concentración, tenemos la primera de ellas, es el porcentaje en masa, bastante conocido. Está su fórmula y su representación matemática es porcentaje peso-peso. Precisamente se le conoce como porcentaje porque es una relación de masas multiplicada por 100. Entonces dice que es igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución, pero ojo, no hay que perder de vista que la masa de la disolución o la masa de la solución la componen dos masas, ¿no? La masa del soluto y la masa del disolvente. Así que también podemos ver esta ecuación como la masa del soluto dividido entre la masa del soluto más la masa del disolvente. En esta ecuación o en esta forma, el término del denominador representa la masa de la solución o disolución total, por supuesto, ¿no? Multiplicada por 100. Bien. La otra unidad de concentración bastante conocida es el porcentaje en peso, ¿no? De manera análoga al porcentaje en masa, que es una relación multiplicada por factor de 100, ¿verdad? Tenemos aquí que es la masa del soluto dividido entre el volumen de la disolución. Y análogamente el volumen de la disolución también lo compone el volumen del soluto más el volumen del disolvente, ¿no? Bien, la siguiente unidad de concentración sería el porcentaje volumen en volumen, representado como porcentaje V sobre V, y esto es igual, también análogo a las unidades anteriores, al volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución, ¿no? Multiplicado por 100. Y sabemos entonces que el volumen de la solución, al igual que en la anterior, es la suma de los volúmenes de soluto más el volumen del solvente o del disolvente. Bien, para cada una de estas tres también podemos hallar las tan conocidas partes por millón, que aquí también tengo que recalcar que pues, pueden ser partes por billón, partes por trillón, partes por cuatrillón, todo va a depender, ¿no? de mis necesidades, pero yo no quiero abundar tanto en esa parte porque realmente todo es dependiente, ¿no? Todo es dependiente de la comprensión de la base. Y si tú comprendes esto, entonces sacar las partes por millón o las partes por billón,
pues era sumamente sencillo. Aquí, por ejemplo, te dicen que las partes por millón en masa sería igual a la relación que existe entre las masas multiplicadas por un millón. Y nuevamente la masa de soluto entre la masa de la disolución. Pero aquí tengo que aclarar que nosotros podemos hallar las partes por millón precisamente convirtiendo la masa de soluto en miligramos y convirtiendo la masa de la disolución en kilogramos. Y eso es el resultado de esa conversión hará que yo tenga que multiplicar todo el término, en este caso esta relación o esta fracción de masa por un millón, ¿no? Entonces, tal y como lo dice la definición de parte por millón. Entonces, si nosotros hacemos esa conversión dentro de esta ecuación, pues vamos a llegar al traste que las partes por millón las podemos obtener si nosotros convertimos la masa del soluto en miligramos y si convertimos la masa de la disolución en kilogramos. De manera análoga también lo podemos hacer con el porcentaje de peso en volumen y el porcentaje de volumen respectivamente. Por ejemplo, el porcentaje de peso en volumen sería convertir la masa en miligramos y el volumen de la disolución en litros. Y por ejemplo, en porcentaje en volumen sería convertir el volumen del soluto en microlitros, ojo, y el volumen de la disolución o solución en litros. Toda vez que para estas ecuaciones anteriores la masa debe estar en gramos y el volumen debe estar en mililitros, ¿no? Entonces hay que ser muy claros en esta parte, ¿no? Para dejarte un poco más claro esta situación, yo agarro solamente el término de la fracción en el porcentaje en masa, haciendo el ejemplo con la masa, ya tú vas a extrapolar la idea al porcentaje en peso en volumen y porcentaje de volumen en volumen. Entonces dice que es la masa de soluto, entonces vamos a abreviar entre la masa de la disolución, ¿no? Disolución, entonces vamos a ponerle como disolución, entonces vamos a hacer la conversión, sabemos que esa masa nosotros la tenemos en gramos, ajá, y también la masa de la disolución la tenemos en gramos, ¿no? Solo que arriba, fíjate, son gramos de soluto y abajo son gramos de disolución, ¿no? ¿Sí? Y hay que ser muy claros y específicos en esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros convertimos, como ya sabemos convertir los gramos de soluto en miligramos, entonces tenemos que en un gramo de soluto hay 1000 miligramos, ¿verdad? Miligramos de soluto, ¿sí? Entonces eso nos convierte gramos a miligramos, ya sabemos los mecanismos para convertir y por otro lado, de manera simultánea en la misma operación convertimos los gramos de disolución en kilogramos, así que abajo quiero que aparezcan kilogramos de disolución, ¿sí? Y sabemos que un kilogramo, aquí nos faltó el uno, un kilogramo tiene 1000 gramos de disolución, ¿no? Entonces, sabemos que las unidades que se van a reducir o se van a simplificar son gramos de soluto entre gramos de soluto y gramos de disolución entre gramos de disolución para quedarme miligramos de soluto entre kilogramos de disolución. Y fíjate, precisamente a esto es a lo que me refiero. El factor por el que tú debes de multiplicar el valor numérico que se encuentre aquí, ¿no? En tu fracción de masa de soluto entre masa de disolución va a ser 1000 por 1000, ¿no? Este factor numérico. Y 1000 por 1000 es igual a un millón. Entonces es esto que tienes acá. Por eso se dice también que para hallar las partes por millón, dada masas en gramos de soluto y de disolución respectivamente, tú debes de simplemente convertir la masa de soluto en miligramos y la masa de la disolución en kilogramos, ¿no? Y con eso básicamente estás hallando las partes por millón. De manera análoga y similar se hace el mismo o se utiliza un razonamiento similar para el porcentaje peso en volumen y para el porcentaje volumen, ¿no? Bien, aclarado esa parte, entonces pues ya no tenemos más que abundarle a estas ecuaciones, solamente tenerlas presentes, ¿no? Bien, continuamos entonces. La siguiente unidad de concentración es la fracción molar. Está definida como la fracción molar del componente A, dada una serie de componentes, no solo dos. Aquí no solo se limita a dos, ¿verdad? Está definida como XA, ¿sí?
como su forma matemática y dice que es igual a la relación que existe entre los moles de A, el número de moles de A, por supuesto, dividido entre la suma de los moles de todos los componentes que participan en la mezcla, ¿no? Bien, la siguiente unidad de concentración entonces sería la molaridad. La molaridad está matemáticamente, representa la M mayúscula y está definida como la relación que existe entre el número de moles de soluto, ojo, entre litros de disolución. Y bueno, aquí no es necesario especificar las unidades de cada una de las magnitudes de las que se está hablando, puesto que dentro de la definición yo sé exactamente en qué debo de dar el número de moles, ¿verdad? Entonces, por supuesto en moles y aquí pues están siendo bastante explícitos las ecuaciones al decirme que en el denominador de la molaridad van litros de disolución, ¿no? Entonces su representación matemática es número de moles entre el volumen, ¿no? Y pues sabemos ya por lo que acabamos de decir que pues el volumen pues debe estar en litros, ¿no? Entonces, continuando con estas unidades de concentración, en las más comunes y las más usadas, tenemos a la molalidad definida como con una M minúscula, como la relación que existe entre los moles de soluto entre la masa del disolvente o solvente. Ojo, solamente la masa del disolvente, que es muy distinto a la masa de la disolución, ¿verdad? Entonces, aquí son muy específicos al decirme que la masa debe de estar en kilogramos. Así que entonces la ecuación matemática para la molalidad es igual a la relación que existe entre N, o sea, el número de moles, y la masa del disolvente en kilogramos. La siguiente unidad de concentración, entonces, es la normalidad, la siguiente y la última, por supuesto. Entonces, la normalidad está definida con una N mayúscula, ¿sí? Y está definida como la relación que existe entre los gramos equivalentes de soluto sobre el litro de solución, que generalmente de forma matemática se expresa como A entre E por V, ¿no? Donde A entre B representan los gramos equivalentes y V el volumen de la disolución en litros, por supuesto, ¿no? Acá tenemos cada una de las definiciones de las variables que tenemos en la ecuación anterior. Dice que A representa los gramos de soluto en gramos, por supuesto, E el equivalente químico del compuesto en cuestión en unidades de masa equivalente, que generalmente lo encontramos en gramos sobre equivalente, ¿verdad? Y V es el volumen de la disolución en litros. Ojo, el volumen de la disolución, al igual que en la molaridad, es el volumen de la disolución. Bien, entonces estas son las unidades de concentración más conocidas. Si tenemos duda cómo hallar el equivalente químico del compuesto, que esto está implícito dentro del cálculo de la normalidad, pues aquí tenemos la relación que rige al equivalente químico. Entonces está definida como el equivalente químico lo podemos calcular dividiendo el peso atómico, ya sea si es de un elemento o el peso molecular de un compuesto, entre el número de protones, que eso representa H más, o el número de valencias positivas o el número de valencias negativas, dependiendo del tipo de compuesto, ¿no? Bien, sabemos que el peso atómico, al igual que el peso molecular, está dado en gramos sobre mol y el número de protones, así como las valencias positivas o negativas, estarán dadas en unidades de equivalentes sobre mol, ¿no? Así que el equivalente químico tendrá las unidades finales de gramos sobre equivalente. Para aclarar mejor el uso o el manejo de estas unidades de concentración, pues qué mejor que resolver un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo, dice expresar en las distintas unidades de concentración de una solución de 20 gramos de sal común, o sea, sal de mesa, ¿verdad? En 80 gramos de agua. Me dan las masas de los dos componentes, se infiere el soluto, la sal, y el disolvente, el agua, por supuesto. Suponer que la densidad de la disolución, ojo con esto, es un dato bastante importante que no puedo calcular si no me lo dan, porque esto es único y exclusivo de cada solución. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
y me dan la densidad del agua, por supuesto que yo la conozco, es 1 gramo sobre mililitro, y la densidad de la sal que me dice aquí que es 2.2 gramos sobre mililitro. Entonces cabe aclarar que la densidad de la disolución es de 1.1 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Bien, entonces primero que nada se definen las especies. Ya habíamos dicho que el soluto, en este caso, pues sí es el que se encuentra en menor proporción, ¿verdad? Y representa el cloruro de sodio o la sal común, ¿verdad? Que sabemos que tenemos 20 gramos y el disolvente es el agua, ¿no? Que son los 80 gramos, ¿no? Entonces sabemos la fórmula molecular también del agua, ya tenemos bastante conocimiento de esto, definida como H2O, por si la llegáramos a necesitar en algún momento, ¿no? Bien, entonces la primera unidad de concentración que vamos a determinar es el porcentaje en peso, ¿sí? Entonces recordemos que el porcentaje peso-peso está definido como la masa del soluto. Aquí la podemos ver, ¿verdad? Los 20 gramos divididos entre la masa de la disolución. Pero recordemos que la masa de la disolución la componen la masa del soluto, es decir, los 20 gramos que aquí están, y la masa del solvente o del disolvente, que en este caso es la masa del agua, o sea, los 80 gramos, que ahí los puedo ver, ¿no? Y entonces, haciendo esa operación simple y sencilla, tenemos que en el denominador hay 20 más 80, o sea 100. Y entonces, si yo soy un poquito perspicaz y observador, me doy cuenta que tengo 100 en el numerador y voy a tener 100 en el denominador. Entonces, básicamente, 100 entre 100 se van a reducir a la unidad, ¿no? Entonces, me va a dar como resultado 1. Por lo tanto, entonces me va a quedar 1 en el numerador, por supuesto, ¿verdad? Es absurdo decir que en el denominador, que por supuesto también en el denominador, ¿no? Pero no me conviene decir que está en el denominador porque no me sirve de nada en este momento. Entonces me va a quedar 1 aquí, y si yo multiplico 1 por 20, pues numéricamente hablando voy a seguir obteniendo 20, ¿no? Esto yo creo que para efectos de esta operación no es necesario tener la calculadora aquí en mano, ¿verdad? Más adelante sí vamos a hacer uso de ella. Entonces, esto es básico, bueno, yo considero, ¿verdad? Salvo mejor opinión de ustedes. Entonces, 20, ¿y en qué unidades? Bueno, aquí nos dice la definición que si tenemos gramos en el numerador y gramos, porque al final de cuentas la suma de gramos en el denominador, pues me va a seguir quedando gramos en el denominador, y entonces también se van a reducir a la unidad. Por lo tanto, se dice que el porcentaje peso-peso es adimensional, es decir, no tiene unidades. Para la siguiente unidad de concentración, que es el porcentaje peso en peso, teniendo en cuenta la fórmula, recuerda que era la masa del soluto entre el volumen de la disolución. Ojo, pero el volumen de la disolución como tal no me lo dan, porque me dan la masa del soluto y la masa del disolvente. Entonces, sé que el volumen de la disolución lo voy a hallar sumando los dos volúmenes, y esto lo puedo hacer de dos maneras, sí, distintas. Aquí la primera forma es como ya viene expresado aquí, ¿no? Utilizar la densidad de la disolución como tal, que es la de 1.1 gramos sobre mililitro, y con la masa total, que sería la masa de la disolución, que sería igual a la suma de las dos masas, tal y como lo hice en la ecuación anterior o en la unidad de concentración anterior. Entonces, calcular el volumen de la disolución. Ese podría ser una forma. Ahora, no lo vamos a hacer, vamos a platicar de la otra forma. La otra forma, ¿cómo crees que podría ser? Bueno, pues si yo tengo la masa, fíjate, si yo tengo la masa del soluto y tengo la densidad del soluto, puedo calcular el volumen del soluto, ¿no? El volumen del soluto. Punto y aparte, si yo tengo la masa del disolvente y tengo la densidad del disolvente, que en este caso es el agua, también puedo calcular el volumen del disolvente. Y recuerda tú que el volumen total o el volumen de la solución es igual a la suma de los dos volúmenes, a la suma del volumen del soluto más el volumen del disolvente, ¿sí?
Aquí te lo abrevio, aunque se parezca a disolución, por eso hice la distinción al principio, volumen de disolución y te lo puse completo. Bien, la suma de los dos volúmenes. Entonces, si yo realizo estas operaciones de manera simultánea y sumo los dos volúmenes, obtengo el volumen de la disolución, que en este caso ya me dan el cálculo. Aquí dice que es de 90.91. Ahorita vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo solamente te estoy explicando las dos formas en cómo podrías calcular el volumen total o el volumen de la disolución o el volumen de la solución. No te confundas con tantos sinónimos. Tú llámale como tú quieras. Bien, entonces aquí, pues, vamos a llamarle forma número uno de hallar el volumen de la disolución o el volumen total es igual a dividir la masa total, que la masa total la conforma la masa de las almas, la masa de agua, que ya sabemos que son 100 gramos, ¿no? Aquí está, entre la densidad de la disolución o la densidad de la mezcla, como se le conoce también, ¿no? Que es 1.1 gramos sobre mililitro, ¿no? Pues que aquí está, ¿no? Entonces, aquí te pongo la calculadora para que tú vayas realizando esta operación también a la par. Entonces, aquí dividimos 100 entre 1.1, ¿no? 1.1. Y dice que esto, bueno, nos los da en fracción, pues simplemente lo convertimos a decimal y pues dice la calculadora que esto nos da 90.90. Vamos a utilizar un pequeño redondeo aquí a cuatro cifras significativas, entonces vamos a redondear hasta donde está el cero. Entonces toda vez que el siguiente dígito es un 9, eso me obliga a escribir un 1 en lugar del cero, ¿verdad? Para aplicar de manera correcta las reglas del redondeo. Bien, y entonces tal y como nos los menciona aquí en el resultado, pues aquí está aplicado el redondeo. Entonces esto me da 90.91 mililitros, ¿verdad? Entonces ahora sí puedo aplicar la ecuación del porcentaje peso en volumen. Sabemos que la masa de soluto pues era igual a 20 gramos, ¿verdad? Y ya encontramos el volumen total de la mezcla o el volumen de la disolución o solución, ¿verdad? Que era 90.91 y eso multiplicado por 100, ¿no? Entonces vamos a corroborar el resultado. Aquí nos dice que da un 22%, toda vez que esto es un porcentaje, entonces vamos a ver si es cierto. Dividimos 20 entre 90.91, ¿verdad? Entonces aquí nos da la fracción, nuevamente la convertimos a decimales. Ah, bueno, esto lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Para hallar el porcentaje. Y pues aquí dice que es 21.99. Y ya que para la operación anterior usamos un redondeo a cuatro cifras significativas, pues aquí lo más lógico pensar es que hacemos lo mismo, ¿no? Y toda vez que vamos a redondear hasta el segundo 9, del punto decimal hacia la derecha, entonces, como el siguiente dígito es otro 9, entonces eso me obliga a subir el 9 al siguiente dígito, o sea, 10, y se va a correr todo hasta 22, ¿no? Por eso es que aquí en el resultado, pues nos da básicamente 22%, ¿no? Ojo, el porcentaje de peso-volumen no es adimensional, claramente, porque pues, si tenemos unidades de masa arriba y unidades de volumen abajo, entonces lo más sano pensar es que aquí son gramos sobre mililitros, ¿no? Pero como lo estamos representando en forma de porcentaje, pues no se acostumbra a poner esas unidades, ¿verdad? Bien, la siguiente unidad de concentración sería el porcentaje volumen-volumen, tal y como lo vimos en las láminas de las definiciones. Y bueno, para hallar el porcentaje volumen-volumen, fíjate, entonces aquí está la ecuación, necesito el volumen del soluto. El volumen del soluto hasta este punto no lo he calculado, pero pues aquí está el cálculo, ¿no? Y de manera análoga, como lo hice en la operación anterior, utilizando la fórmula de la densidad, ¿verdad? Que tú ya conoces. Entonces, despejando de esa fórmula de la densidad, que pues eso no te lo había yo mencionado, pero pues es fácil deducir que aquí está, ¿no? Recuerda que la densidad es igual a la masa entre el volumen y como nosotros ya sabemos despejar, porque pues yo ya te dejé unos videos educativos respecto a los despejes, entonces ya sabemos que este despeje con respecto al volumen resulta entre la masa
el volumen igual a la masa entre la densidad, ¿no? Justo como lo menciona aquí la ecuación, ¿no? Bien, aclarado ese punto, ahora sí, podemos decir para el soluto que lo vamos a calcular dividiendo la masa del soluto, o sea, es decir, los 20 gramos, entre la densidad del soluto, que era 2.2 gramos sobre mililitro, hasta donde recordamos, ¿no? De acuerdo a la lámina anterior, ¿bien? Y esto me dice el cálculo que nos da 9.09. Vamos a verificar en la calculadora que sea así y también para saber cómo obtuvimos esos valores, ¿verdad? No nada más nos quedamos con que ahí está la lámina y confíen en el resultado. Yo les invito a que ustedes también hagan este mismo ejercicio de corroborar estos datos, por supuesto, ¿verdad? Y entonces aquí dice que da en efecto 9.09, ¿no? Utilizando para esto tres cifras significativas, claro está, ¿no? Y entonces ya no podemos aplicar el redondeo a 4 porque no estamos utilizando cuatro cifras significativas. Entonces este valor numérico pues lo dejamos aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí seguido con la ecuación porcentaje volumen volumen, entonces ponemos ese valor de 9.09 mililitros que representa el volumen del soluto y lo dividimos entre los 90.91, que quién es el volumen de la disolución o el volumen total o el volumen de la mezcla, como tú lo quieras decir, o el volumen de la solución. Todos esos términos son sinónimos, ¿no? Multiplicado por 100. Y aquí, al igual que el porcentaje peso en peso, también muchas literaturas acostumbran a simplificar o a reducir las unidades, mililitros y mililitros. Y aquí dice que da un valor de igual a 10, ¿no? Pues 10%, ¿no? Entonces vamos a corroborar que sea así. Entonces nuevamente sacamos nuestra calculadora. Entonces dividimos los 9.09 mililitros entre 90.91, ¿no? Y pues vamos a darle, aquí mismo podemos poner por 100 ya de una vez. Y aquí nos dice, fíjate que nos da un valor de 9.99. Entonces, si nosotros redondeamos igual a tres cifras significativas, como lo hicimos para el cálculo del volumen de la sal, entonces eso me obliga a aumentar un dígito al 9. Y todo esto pues me va a conllevar a que pues aquí el resultado, pues todo esto se va a sumar, 9 y 1, 10, y el 10 se va a correr acá, y entonces al final de cuentas voy a obtener 10 como un resultado redondeado, ¿no? Entonces, en efecto, corroboramos que pues sí, pues me da aproximadamente igual a 10%. No puedo decir que el resultado es aproximadamente igual a 10%, ¿verdad? Bien, continuando entonces con la siguiente unidad de concentración que pues tenemos aquí, que es la fracción molar, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos el número de moles de soluto que no lo hemos calculado. Ya sabemos cómo calcular el número de moles con esta pequeña ecuación. El número de moles se calcula dividiendo la masa entre el peso molecular del compuesto en cuestión, ¿no? Que en este caso es el peso molecular de la sal o del cloruro de sodio, ¿no? Bien, entonces, la masa del cloruro de sodio son los 20 gramos. Y ojo, el peso molecular del cloruro de sodio aquí dice que son 58.44. Entonces, tú ya sabes calcular pesos moleculares. Suma simplemente, el cloruro de sodio está compuesto, o su fórmula molecular es NaCl. Entonces, está compuesto por un cloro y un sodio. Lo puedo ver por sus subíndices, por supuesto, ¿no? Entonces, es cuestión de sumar el peso atómico del cloro, que es 35.45, no sé, corrobóralo tú en la tabla periódica, por ahí te lo dejo, y más el peso atómico del sodio. O sea, es que ahí también te lo dejo, entonces suma los dos y eso te debe de dar 58.44. Esto ya está verificado, por supuesto, ¿no? Entonces, hago esta división, 20 entre 58.44. Vamos a realizarla, la calculadora. Eh, entonces tenemos aquí 20 entre 58.44
y esto es igual a, lo convertimos a decimal, dice que 0.342, redondeado a tres cifras significativas también, ¿no? Pues el cero no cuenta como una cifra significativa. Entonces, pues, en efecto, podemos ver que el resultado es 0.342, ¿no? Bien, también calculamos de manera análoga el peso, el número de moles del agua, de los 80 gramos de agua. Y aquí está el cálculo. El peso molecular del agua es conocido y redondeado para no meternos en problemas. Sabemos que es 18 gramos sobre mol. Y entonces esto nos da un valor. Vamos a verificarlo nada más en la calculadora. Entonces hacemos el cálculo. Tenemos aquí 80. Ahorita la voy a jalar para acá para que no se cruce en el resultado. Entre 18, ¿verdad? Y esto dice que nos da, lo convertimos a justamente el valor que está ahí, ¿no? 4.444, utilizando cuatro cifras significativas, ¿no? O tres dígitos después del punto decimal, ¿no? Bien, a ver, aquí no hicimos el correspondiente análisis de dimensiones, ¿no? El tan famoso análisis dimensional o la simplificación de unidades, pero pues es importante que tú observes esto, ¿no? Para el caso de los dos compuestos, tenemos gramos en el numerador, estamos obligados a escribirle un 1 y abajo tenemos gramos sobre mol, entonces sabemos que esta división o este cociente lo resolvemos multiplicando los extremos y colocándolos en el numerador de un cociente principal y multiplicando los medios, que los medios en este caso es 1, los extremos son gramos por mol y los medios son 1 por gramo, entonces 1 por gramo pues es básicamente gramo, por lo tanto gramo entre gramo se reduce a la unidad y simplemente me queda mol, que es la unidad que me queda en los dos cálculos, ¿no? Mol y mol. Entonces no quería yo pasar a lo siguiente sin antes explicarte esto, ¿no? Para no dejar nada en el aire, ¿verdad? Bien, eh, vamos a borrar esto, entonces continuamos. Ahora sí podemos calcular la fracción molar, toda vez que ya tenemos el número de moles del soluto y podemos hacer el cálculo de la suma de todos los moles. ¿Cómo? Pues sumando este más este valor, ¿no? Que es justamente lo que se observa en el denominador. Ojo, si sumo mol más mol, pues el resultado va a seguir siendo mol. No te confundas con que mol al cuadrado, no, no, para nada, ¿no? Sumar términos semejantes conlleva a tener la misma unidad, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Bien, pero aquí sí, como tú vas a tener mol en el numerador, y me refiero a este mol, y la suma de los moles en el denominador te va a dar como resultado mol en el denominador, recuerda que mol entre mol se reduce a la unidad o se simplifica, ¿verdad? No se elimina y pues entonces la fracción molar te queda como su nombre lo indica, simplemente una fracción, un número adimensional, ¿no? Bien, vamos a corroborarlo en la calculadora para ver si es así. Entonces tenemos aquí ya la operación. Voy a volver a pasar para acá. Entonces, dice que en el numerador tenemos 0.342. Esto está dividido. A ver, aquí te abro un paréntesis para hacer la suma, ¿no? Y la suma tú la tienes que poner entre paréntesis en la calculadora. Si no, la calculadora nos puede entender otra cosa, ¿no? No queremos que nos entienda otra cosa. Lo que le estamos diciendo con esto es que primero resuelva la suma del denominador, ¿no? Y ya después me divida lo que hay entre el numerador con el resultado de esa suma, ¿verdad? Eso es lo que le estamos indicando aquí con este paréntesis, ¿no? Y ahora sí, le ponemos igual y esto me dice que da un valor de 0.07. Pues se utiliza nada más aquí una cifra significativa por lo que veo, que es el 7. Ya no utilizamos el 1 y no podemos redondear al siguiente dígito porque el 1 pues es menor a 5. Eso nos dicen las reglas del redondeo. Por lo tanto, damos al traste que el resultado pues es 0.07, ¿no? Bien, y continuando con la siguiente unidad de concentración, tenemos a la molaridad. Entonces, la molaridad, recordemos que de acuerdo a
ecuación matemática es el número de moles del soluto, que ya lo calculamos en el ejemplo anterior. Tú recordarás, son 0.342 mol entre el volumen total, o el volumen de la disolución en litros, que también ya lo tenemos, que es 0.0, bueno, nosotros lo tenemos en mililitros. A ver, tenemos 90.91 mililitros, pero si lo convertimos a litros, a ver, ¿cómo sería convertirlo a litros? Pues trazamos nuestro factor de conversión. Ve a ver mis videos acerca de cómo convertir, porque ya te dejé precisamente en temas anteriores, por si tienes alguna duda. Entonces sabemos que un litro, aquí quiero convertir un litro, tiene 1000 mililitros, ¿no? Entonces, al momento de realizar estas operaciones, mililitros entre mililitros se van a reducir a la unidad, y entonces multiplico 90.91 por 1 y el resultado lo divido entre 1000, ¿no? Y entonces eso justamente me da 0.09091 litros, ¿no? Que es justamente lo que yo puedo observar aquí en el denominador. Aclarado esa parte, no debería de ser parte del cálculo, ¿verdad? Se debería de dominar un poquito mejor estos temas, pero yo no quiero dejarte nada en el aire. Bien, y ahora sí, pasamos a corroborar entonces el cálculo en nuestra calculadora. Fíjate, podemos utilizar este comando para también hacer la fracción o la división. Entonces escribimos en el numerador 0.342 y nos pasamos al denominador, y aquí escribimos los 0.09091, ¿no? Bien, tecleamos igual, y aquí pues nos dice que da un valor de 3.76. Se utilizaron nuevamente tres cifras significativas, como hemos estado utilizando, de 3 a 4, pues salvo en el caso anterior que se utilizó solo una. Y entonces pues con eso se corrobora que pues aquí está ese valor. Unidades de la molaridad, bueno, tenemos aquí que es mol sobre litro, ¿sí? A lo que podemos simplemente decir molar, ¿verdad? Entonces el resultado lo expresamos como 3.76 molar. Bien, continuando con la siguiente unidad de concentración, tenemos a la molaridad. Recordemos que la molaridad son los moles de soluto, que se repite aquí, al igual que en la molaridad, que es 0.342 entre, fíjate, la masa del disolvente o solvente, que en este caso era el agua, solo del solvente, no de la disolución o de la solución, no, del disolvente en kilogramos, ¿no? Bien, a continuación tendríamos que hacer la conversión, fíjate, de los 80 gramos a kilogramos. Entonces, esa te la dejo de tarea a ti. Aquí nos menciona que nos da 0.08 kilogramos, y bueno, y simplemente pues hay que hacer este cálculo, ¿no? Y eso sí lo vamos a corroborar. Nuestra calculadora, bueno, entonces hacemos nuevamente, utilizamos esta herramienta de división, 0.342 dividido entre 0.08. Ojo, tú puedes usar también el comando convencional de división y pues, te va a dar el mismo resultado, ¿eh? No, no estamos haciendo una operación distinta, ¿eh? Bien, convertimos a decimal, entonces me dice que nos da justamente 4.275. Es lo que tenemos aquí como resultado en cuanto a la molaridad se refiere, ¿verdad? Bien, continuando con la última unidad de concentración, es la normalidad. Entonces, para ello, pues, recordemos que en la ecuación de normalidad está incluida el equivalente químico. Entonces es necesario calcular primero el equivalente químico. Entonces el equivalente químico, de acuerdo a la fórmula matemática que yo te facilité, dice que lo vamos a calcular dividiendo el peso molecular y como en este caso el cloruro de sodio es un compuesto iónico, entre el número de cargas positivas totales o número de cargas negativas totales. Aquí tenemos una representación bastante clara del cloruro de sodio. ¿Cuántas cargas totales positivas tiene? Pues una. ¿Cuántas cargas totales negativas tiene? Una. Estas tienen que ser las mismas, ¿no? No es que una acá y dos por acá, no, no, no. Entonces, o sumo las dos, ¿no? Y tiene dos cargas totales en conjunto, ¿no? No, es ya sea o el número de cargas totales positivas
o el número de cargas totales negativas, las que se me haga más fácil visualizar, por supuesto. Entonces ya sé que ese valor numérico es 1, bien, y entonces esta expresión me quedaría de esta forma, ¿no? Ya sabemos que el peso molecular del cloruro de sodio es 58,44 gramos sobre mol, y el número de cargas, pues ya dijimos que es 1. Las unidades de las cargas, pues ya sabemos que están dadas en equivalentes sobre mol, ¿no? Ahora bien, en este punto, honestamente, no tiene caso ejecutar esta operación, toda vez que si yo divido 58,44 entre 1, pues voy a obtener justamente 58,44, ¿verdad? La cuestión sería realizar el análisis dimensional, el análisis de las unidades, ¿no? Entonces yo tengo por una parte gramos sobre mol y tengo un cociente principal y acá tengo equivalente sobre mol. Entonces recordemos cómo se resuelve esto. Extremos con extremos se acomodan en el numerador de una fracción que me va a quedar, ¿verdad? Que serían gramos por mol y medios por medios, y estos se acomodan en el denominador de esa fracción. Entonces escribimos por conveniencia primero los equivalentes. Realmente aquí el orden de los factores no altera el producto, y entonces mol entre mol se reducen a la unidad y me van a quedar gramos sobre equivalente, justamente como me lo menciona aquí esta ecuación, ¿no? Bien, aclarado esta parte, entonces sí podemos continuar ahora a realizar el cálculo de la normalidad. Bueno, sabemos que son los 20 gramos de soluto, tal y como nos los menciona la ecuación, de acuerdo a lo que equivale a, ¿verdad? Y dividido entre el producto del equivalente químico, que serían los 58,44 por el volumen en litros de la disolución o solución, ¿no? El volumen total de la mezcla, que ya lo hemos calculado en ocasiones anteriores, y que justamente de hecho lo tenemos aquí para el caso de la molaridad, ¿no? Entonces vamos a corroborar simplemente este cálculo eh, en nuestra calculadora. Entonces, para ver que en efecto nos da así. Ahora, vamos a escribirlo tal cual y está aquí utilizando el comando de división, ¿verdad? Vamos a escribir 20 eh, abajo. No hay necesidad de abrir un paréntesis, porque cuando yo ponga el signo de multiplicación, la calculadora va a entender que primero tiene que ejecutar la multiplicación del denominador. Sin embargo, si no te inspira esto mucha confianza, pues tú simplemente ponle el paréntesis, ¿no? Para que sepa que primero tiene que realizar la operación del denominador, ¿no? Bien, entonces 0,09091, pues cerramos este paréntesis, le damos igual, y aquí dice que en efecto el resultado es justamente como nos los menciona aquí en esta ecuación. 3,76 equivalentes sobre litro de solución, a lo que también se le conoce simplemente como 3,76 normal. Bueno, yo espero que te haya servido bastante esta clase de manera rápida acerca de las unidades de concentración, ¿verdad? Por mi parte, esto es todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.